Muy buenas noches, buenas noches. Este es el primer programa que hacemos de 2026. Aquí estamos en el restaurante TOC, que es un anfitrión de primera clase. Totalmente. Qué buen ambiente, se ve muy cálido. No tenemos luces, no tenemos iluminación, no tenemos. Esta es la calidez propia del ambiente de TOCs. Entonces, y de tradición en cierto sentido, ¿no? Acá, como no, también, por supuesto. A ver, vamos a buscarnos aquí. ¿Cómo ha estado, maestro? Con el gusto de saludarle ahora mismo y de estar con su selecto público. De inaugurar el año, ¿no? Inaugurar el año con un programa de La Noche es Joven. Sí, el primero. No, y como nada, ya estamos más allá de la primera quincena de enero, sí, ya más próximos a febrero ya, del 2026. Nada menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que un saludo a Lupita Sarday, ¿cómo estás? ¿Cómo va este 2026? Vamos a platicar un poco de literatura, vamos a platicar un poco siempre es un poco porque es inagotable el tema. Sí, ¿no? sí, por fortuna para nosotros que no tenemos llenadera en cuanto a nuestra pulsión hacia lo intelectual, hacia lo artístico, que va de la mano, ¿no? Para nosotros que es una forma de vida, una forma de ser, ¿no? Que compartimos nosotros dos y la mayor parte de su auditorio, tal vez otros orientados más hacia la historia o hacia la política o la filosofía, pero a final de cuentas todos traspasados por lo humano, por las humanidades. Las humanidades son concebidas en la Edad Media, ¿no? Sí, el trivio y el cuadrivio, ¿no? El trivio y el cuadrivio, claro. Sí, claro. Estas son las tres materias, las cuatro materias que se estudiaron. Sí, 3 y 4, superiores e inferiores, y una concepción que emerge del mundo eclesiástico. A final de cuentas, es la Iglesia Católica la que... Pues es la doña del medievo. Sí, del medievo europeo, aunque creo que prácticamente es equivalente, porque la Edad Media pues, solo se da en Europa. Además, es una concepción europea que tiene una resonancia y una continuidad en nosotros, nos guste o no. Bueno, porque fuimos nosotros colonizados. Y hablamos español, y leemos a Quevedo, y bueno. Y somos herederos de esa tradición. Sí, para bien o para mal, reconociendo por supuesto que es la historia de todos los pueblos. Claro. La dominación, la conquista, la destrucción. No somos las víctimas ni nada, es una mezcla siempre. Y si lo fuéramos, es como lo han sido todos los pueblos del mundo. Exacto. Y que esto tiene un tanto que ver con que desde hace miles de años, 100,000 o 200,000, desde las cavernas y desde atrás, no hay mucha diferencia. Claro, existe la ciencia y hemos llegado hasta los confines del sistema solar y eso y lo otro, pero no hay mucha diferencia entre los habitantes de las cavernas y nosotros en cuanto a ciertas motivaciones básicas y conductas. Uno ve en el mundo actual, digamos, ciertas pulsiones de muerte que son las mismas, y uno ve ciertas decisiones en el año 2026 que no distan mucho de las reacciones de los cavernícolas. En el año 2026, yo pienso, no sé qué me diga usted, maestro, pero yo pienso que que es un interregno. Estamos en un plano en que terminó el siglo XX, que fue el siglo de la ciencia. Y de las ideologías. Y de las ideologías. Fallidas, la mayoría, por no decir todas. Se acuerda de Fukuyama, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, estamos en un interregno todavía donde no se define la nueva ciencia ni la nueva estética. En ese sentido, no ha iniciado a plenitud el siglo XXI. Estamos en los albores, estamos en el amanecer. Pero en el amanecer del siglo XX ya estaba el cubismo, ya estaban las vanguardias en Europa. Las vanguardias, ya estaba. Que también tenía que ver con esa tensión contenida entre las ya guerras. Estaba el modernismo desde Nicaragua. Sí, que un tanto dialoga con las vanguardias europeas, ¿no? Rubén Darío está informado y sobre todo lo que precede a las vanguardias, ¿no? Es un lector de los poetas franceses del 19. Claro. Edith Biester, qué gusto saludarla por aquí, feliz 2026. No la había visto hace mucho por aquí. Edith Biester es una persona muy interesada siempre en las
aspectos culturales. Fabuloso, pues compartimos Compartimos ese gusto. ese gusto. Y entonces no se acaba de definir. Ya había una estética en el principio del siglo Y XX varias estéticas, ¿no? Incluso ahora y vivimos varias una estéticas. especie de estética de la fragmentación que ya algunos teóricos han venido esbozando, proponiendo y desarrollando desde hace algunos varios años. Una estética que tiene que ver con la ruptura de los discursos que daban cohesión y unidad a la modernidad. De alguna manera, en algún momento se establece la unidad entre lo moderno y la unidad y lo unitario, y en algún momento la realidad rompe con ello. Y los propios discursos que por dentro se van carcomiendo a sí mismos y teniendo Pero el choques discurso ya se internos. acabó. El discurso del siglo XX ya se acabó. Incluso El discurso ideológico. científico también ha tenido quienes han puesto en cuestión desde la filosofía de la ciencia y de la ciencia misma, pues ciertos Estamos planteamientos, en cambio, ¿no? sí, sí, y cambios de paradigmas. Lo que ya fue, ya no va a volver a ser. Bueno, no, es el principio de la entropía. Si nosotros Sí. quemamos una hoja, la ceniza no podrá volver a ser papel. Eso equivale a que no podemos viajar al pasado. Teóricamente podemos viajar al futuro y en algunos experimentos en el colisionador de hadrones han logrado que ciertas partículas salten unidades mínimas de tiempo hacia adelante. Pero las unidades son las unidades Mínimas, de no ni siquiera 10 a la son, menos 20, sí, ¿no? de un segundo, Algo así. pero es hacia adelante, ¿no? O sea, No es hacia atrás. no, al pasado no, por el principio de entropía, Nada puede volver a ser. y además tiende al caos. Sí, pues Al el desorden orden tiende molecular. al caos, esa es la entropía. El Sí. orden, lo que está ordenado, tiende al caos. Pero al mismo tiempo, si hay un elemento ordenador, la negentropía, no me acuerdo si era Erwin Schrödinger, que propuso algo contrario a la entropía. Sí, bueno, también hay una propuesta, si usted me lo permite, clásica, el ave fénix. Esa es otra, ¿no? Que se puede reiniciar Exacto. del caos y de la destrucción. De la destrucción. Y hay una tendencia en nosotros edificante y constructora. Una tendencia a las arquitecturas, a la intervención en el espacio, en el tiempo, de la mano de la producción de muerte que hablábamos al principio. También hay una tendencia a acelerar la entropía. Claro. Los niños la tienen, los hombres de Estado la tienen, las mujeres lo tienen, todos. La realidad misma, ¿no? El lado moridor de la realidad. Claro, a ver, nos están viendo aquí por aquí. Está La Parra Méndez. Saludos, maestro, me dice Edith. Saludos. Seín La Parra Méndez. Está Israel. ¿Cómo estás, querido Israel? Israel Gómez. Salvador García Bravo, tocayo, ¿cómo estás? Allá en la tierra se están muriendo de frío, están a 3, Híjole. a 3 grados. Buenas noches, don Seín. Gracias por estar con nosotros. Pero digamos, ¿qué va a ser del siglo XXI? Yo tengo una gran curiosidad, Mar Barroso, buenas noches. Yo tengo una gran curiosidad, ¿qué va a ser del siglo XXI? Porque para 1926 ya estaba definido mucho del siglo XX. Bueno, ya había una pasado guerra. una gran guerra mundial o europea, ¿no? Sí, las cuestiones de la colonización en África, claro. ya había surgido el fascismo, una serie de situaciones. Ya se había planteado la relatividad. De hecho, esa revolución fue a principios de siglo, ¿no? En Sí, claro. 1905 y 15. 5 y 15, claro, ya había pasado eso, todo eso. Incluso Había la muchas mecánica cuántica y todo esto, porque es del ya había sido 22, propuesta. 23, todo esto. Ya había sido propuesta por Maxwell, ya había sido por Planck. Y ahora, pues también estamos viviendo situaciones que en un siglo se dirá, en el 2026 estaban viviendo estilo otro, ¿no? Pero yo creo que en el 2026... Si es que hay mundo. Bueno, si es que hay mundo. Ya ve cómo anda Trump. Sí, y en una de esas, ¡pum! Pero bueno, 2026 ya debiéramos tener una estética definida. O varias estéticas, bueno, como las había. está esta estética de la fragmentación de lo unitario, las estéticas de la posmodernidad, modernidad líquida, como le quieran llamar. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pero las consecuencias también de estas vanguardias de hace un siglo. En las artes plásticas hay una estética
puntera de vanguardia Bueno, en el cine. al menos algo que se observa en las artes visuales, en el arte contemporáneo, es estas tendencias del arte objeto, No, pero arte objeto tiene muchos años. del arte que es más explicación que otra cosa, No, pero que el arte tiene que ver objeto es... con cómo corren en las bolsas, ¿no? Y pueden llegar a subastar una rama o una Ah, no, una banana. banana y todo eso, Y esos fenómenos pero son fenómenos como fue y el Opart, o como el fue Opart. Marcel Duchamp con esta exposición del 17 o algo así, ¿no? Que un urinal. Sí, Todo eso incluso todo esto que ves bastante criticable o no, viene de las vanguardias, a final de cuentas. Duchamp es un hombre de las vanguardias, ¿no? Tiene que ver con el movimiento Dada o hasta con los pero surrealistas. el mismo Dada fue un flashazo. Sí, sí, y que era un Pero no tanto hablo de flashazos, una hablo de intención, algo que permanezca, algo algo del que lado permanezca. Por canónico. ejemplo, del lado canónico, o sea, el cubismo se quedó, el cubismo se quedó, Sí, el impresionismo se quedó sí, el expresionismo, o sea, también, hay vanguardias fundamentales que claro. germinaron y Otras otras que no, no, el dadaísmo no, el simbolismo no tanto tampoco. que siempre ha existido, pero que con Mallarmé alcanza una cima, esa es Aunque otra, el surrealismo sigue, ese no va a dejar de existir jamás, ¿no? Y que incluso tal vez existió desde mucho antes antes de ser nombrado, que Breton y todos, ¿no? Porque mucho antes de ser la realidad nombrado. misma se sobrepone, así. A ver, nos dice Edith Biester, dice, las estéticas de este siglo no son solo moda, son lenguajes visuales que reflejan identidad, claro, Pues todas las emociones estéticas. y la forma en que habitamos un mundo digital e incierto. Bueno, eso es una realidad. Esta es una Nuestra realidad. época está caracterizada por la existencia de los dispositivos tecnológicos que permiten la información en tiempo real, el almacenamiento, ahora la irrupción de la inteligencia artificial, desde la cual se hacen diseños digitales, incluso Preciosistas sí, y geometría, elaborados, muy un geometrismo complejos. extraordinario. Sí, por ejemplo, en el Centro Nacional de las Artes se dan diplomados exclusivamente para ese tipo de creaciones artísticas, donde ya no hay un elemento material. La obra de arte existe, no existe tangiblemente. Y esto es bien curioso porque Walter Benjamin habla del aura de la obra, que no es lo mismo verla en una foto, en una pantalla, que estar frente a la obra, el aura. Y estas creaciones ya nacen sin un aura. No es posible porque no tienen una realidad material, no tienen un sustrato, sí objetivo, pero no material, no físico. No físico, pues es una pantalla. Entonces, Tadeo Cundapí, Temo de la Cruz, ¿cómo está usted? Qué gusto verla. Es cierto lo que nos dice Edith Biester, es cierto, el mundo digital, me gusta la palabra que usa Edith, el mundo digital e incierto. Estamos Yo creo que la vida sobre, siempre ha sido sí, incierta, es ¿no? Desde el Big incierta, Bang es y desde incierta, que pero hubo salieron las... certidumbres, hubo certidumbres muy poderosas como la de Dios. Hubo certidumbre, no me lo puede negar, maestro. Bueno, Eh, las teorías ofrecen un nivel de certidumbre. Esa es una de las grandes fuerzas de la ciencia, sí, ¿no? Que claro, ofrece un pero modelo digamos que permite predecir. en la media Edad Media, la idea de Dios era una certidumbre. Sí, bueno, el sujeto, la sociedad asumen una Asumen, sí, certidumbre. pero no porque lo Ah, sea, no, y no porque lo sea, eso estoy nos de da acuerdo. calma, Claro, porque la a eso se refiere incertidumbre Edith. angustia. Un saludo, maestro. Siempre temas donde uno de joven aprende. Gracias, Tadeo. Y uno de viejo aprende más. Sí, porque además, eh, por ejemplo, si uno dice joven y viejo, ¿a qué nos estamos ¿A qué nos refiriendo? estamos A refiriendo? máximo 100 años, que realmente ante el universo, pues todos seríamos jóvenes. Bueno, ante la historia misma de la escritura, que son 5.000 años, una persona de 100 años es muy joven, ¿no? Esto es muy relativo. Sí, con qué lo estamos comparando? Pues lo estamos comparando precisamente con la incidencia promedio de la muerte, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, por decir 100 yo años es creo. una muy buena esperanza de vida, ¿no? Ángeles Argüello Aquino, saludos a dos grandes, gracias. No, no, Saludos. yo soy el más grande, ¿eh? Ya lo paso. David Iturbe, ¿cómo estás? David Iturbe. Entonces, el siglo XXI se define ya con la colaboración de Edith, con la visión suya, puedo yo
unirlas y decir que se nota más la incertidumbre y la intangibilidad del arte. Y además que No tiene sustento el y el arte. ritmo No de hay un la... lienzo, vaya. No, no, eso es muy importante, porque además nos carea un poco más con nuestra condición humana, que está desprovista de ese sustento. ¿Qué plantean eventualmente, no, los existencialistas u otros, para no entrar en cuestiones muy conceptuales? Estamos bordados en el vacío, nosotros. No tenemos una esencia. A lo más elegimos algo similar a una esencia, que es el existir y la existencia auténtica, palabras más, palabras menos. Pero si algo nos define es la contingencia, el accidente, el error, lo Se que oye, pudo ser o no. se oye entre Cioran y Sartre, ¿no? Que es muy vaciado ¿Qué será? ¿Cioran o Sartre? ¿O los dos juntos? hace Hizo tiempo un en licuado una, ustedes Cioran con Sartre, ¿no? un licor un tanto amargo, ¿no? Como Bastante amargo, ácido y sí. amargo. En una charla sobre paz salió el tema de Cioran y se comentaba que aunque Cioran habló tanto del suicidio en sus textos, pues nunca se suicidó, No, ¿no? Ahora, pues, se sabe, ¿no? Por el psicoanálisis, por la psicología, pues nada más el que texto. la palabra sustituye el acto. Sí, Hablamos claro. obsesivamente de algo y ahí tiene su realidad y ya no se presenta ya no acontece en la realidad. Sí, claro. Me acuerdo del título del inconveniente de haber nacido. Es uno de los títulos de Cioran, del inconveniente de haber nacido. Entonces, usted ahorita me hizo un coctelito entre Sartre y Cioran que me supo bastante amargo, Y maestro. agréguenle a Borges, ¿Por porque también qué? Borges tiene una especie de resignación ante la existencia. A ver, Gemma, ya está llegando más gente. Gustavo López Suárez, ¿cómo estás, Gustavo? Adriana Marina Pérez Aragón, hermosísima Adriana, muy buenas noches. María Guadalupe Trujillo, buenas noches. Claro, gracias por estar con nosotros. Sí, me decía. En el caso de Borges también, ¿no? Que si uno ve las entrevistas, los gestos, ah, siempre se ríe con una cierta resignación ante la vida, ante la realidad, ante la finitud, siempre la ironía, ¿no? Que además está muy presente en su obra, pero en él siempre hay una risa que a veces también está en Cioran, una risa un tanto... Como que nos está viendo desde atrás de las bambalinas, Sí, ¿no? ¿Cómo sí, reaccionamos? sí, sí, Si así nos ven, sí, desde sí. atrás de las bambalinas, a ver cómo O sea, reaccionamos. nos ven muy bien y es curioso en Sí, Borges, ¿no? sí. A quien le aceleran la noche, como lo dice en uno de los poemas. Ahora, el que estemos bordados nosotros en el vacío, o el que no tengamos un sustrato metafísico, eso no impide que nos construyamos una ética y un sentido moral, y un Bueno, pero compromiso con la sociedad, con nosotros, con la vida, un sistema de valores. No necesitamos un aparato teológico, digamos, para hacer el bien, no, de ninguna manera. ¿no? No, los grandes ateos fueron grandes Hay, hombres de bondad sí, como Bertrand Russell, por sí, ejemplo, sí, sí, comprometidos con la con la humanidad. humanidad, comprometidos con el bien de la humanidad. Hola, maestro invitado, buenas noches, nos dice Adriana Marina. Buenas noches. Salvador Vallejo, Salvador Hernández, muy buenas noches. Gracias por unirse aquí a nosotros, a nuestra conversación. Estamos en el restaurante Tops de Plaza Las Américas, un ambiente que a mí me gusta. Pues me gusta porque, bueno, en primer lugar porque tiene usted estacionamiento, ¿no? En segundo lugar porque es muy cálido el ambiente este, mire, y podemos platicar muy a gusto con un buen té. Buenas noches, maestro, un gusto escuchar y verlo en vivo. Gracias, gracias. Un té de manzanilla. ¿Qué está tomando? Un Café. café. Usted no le hace daño el café para dormir. No, no, Mm, la verdad no, por Yo me fortuna. tomo un café ahorita en la noche, 2, 3 días despierto, como duraba Ciorán. Ciorán duraba mucho despierto. Sí, que a la larga la falta de sueño pues, Mata. daña, ajá, la salud y la forma de concebir la Claro, yo realidad. no quiero que me pase eso de ninguna manera. Ahora, sí, el insomnio, figuradamente, la vigilia, tiene que ver un poco con ese cuidado que tiene el pensamiento filosófico hacia la realidad. O sea, el filósofo está pendiente, está despierto, a diferencia del artista o del poeta, que tiende al sueño, tiende a la imaginación o al sueño lúcido, porque está en vigilia y sueño simultáneamente.
¿no? Se Un lindero oponen con aquí, la locura. entonces, si nos vamos a la regla de los opuestos, Filósofos y poetas. se, Bueno, se el asunto de oponen, la República, sí, pero se opone el pragma con, que es más de la y de la ciencia, ¿no? También la ciencia es busca, pragmática. es muy teórica, pero eventualmente se concreta, se cristaliza en soluciones a problemas de la realidad. Por ejemplo, la Física quiere lógica decir y la matemática pueden se ser abstractas. despliegan en la física teórica, que a su vez se va a la física aplicada, que a su vez se va a la ingeniería, que nos rodea todos los días y nos resuelve Sobre todo muchas eso, cosas. pues, Sí, esta transmisión, por ejemplo, Daniel Goleman, defensor de la idea de que uno nunca deja de aprender. Daniel Goleman es el autor de la corriente o el promotor de la corriente en los años 80 del, ¿cómo se llama? Esto emocional, la inteligencia emocional. eh, y tuvo mucho éxito. A ver qué más nos dice. Él redacta su libro de inteligencia, la inteligencia emocional, sí, claro, no. Y la capacidad de aprender son habilidades que se pueden desarrollar a lo largo de la vida, por supuesto. Goleman enfatiza que la neuroplasticidad del cerebro permite que sigamos aprendiendo y adaptándonos a nuevas situaciones, incluso en la edad adulta. No siempre, no siempre. Él sostiene que la práctica y la experiencia pueden ayudar a fortalecer nuestras habilidades y desarrollar nuevas competencias. No siempre. Acuérdese usted que muchos adultos, acuérdese usted, Tadeo, no, Goleman es un optimista, digamos, su principal mercancía es el optimismo, porque es una buena mercancía, ¿no? lo Es cierto. contrario de Cioran, ¿no? Lo contrario de Cioran, lo contrario de lo que estamos diciendo. Y la sociedad futura debemos adaptarnos y aprender a usar las nuevas tecnologías. Eso es incuestionable. Pero, Tadeo, cuidado con estas, digamos, neofilosofías ligerísimas, como Daniel Goleman. Cuidado, porque podemos pensar nada más en lo obvio. Y pensar nada más en lo obvio nos mantiene en la frivolidad, Que ¿no? eso está muy a la mano en el mundo actual, porque todo es acelerado. Claro, Entonces no tenemos a veces la voluntad, la disposición del tiempo para detenernos a reflexionar con un poco más de seriedad, ¿no? claro. Agradable e ilustrativa charla, dice Don Seín. Miriam Camacho, un abrazo, querida Miriam. Buenas noches. Miriam Camacho, Cruz Gutiérrez. Sí, ay, me mandó usted estrellas. Bueno, pues ya hizo usted más rico al señor, ¿cómo se llama? Zuckerberg. Zuckerberg. Ya, ya lo hizo usted más rico hoy porque nunca me llegan esas estrellas, pero bueno, muchas gracias. Sí, debemos tener cuidado con lo muy superficial, ¿no? Yo comprendo, o O sea, tiene que ser superficial ya en la actualidad. más bien es una posibilidad y está haciendo, ¿no? Ahora sí que tenga que, pues, ni una ni otra. En un sentido Está radical, haciendo. está haciendo porque en un sentido radical, pues no hay nada que deba ser, salvo que en un marco, ¿no? Esto me recordó Pero de manera absoluta no hay algo que un... dijo Think Tank, que se metió a un teatro sin boleto. Ajá, Dice, el boleto no puede entrar, dijo, pues ya voy pudiendo. Entonces ya sí, está hecho, ¿no? sí. Ya está hecho con o sin permiso. Pues del mismo modo la frivolidad se ha metido, o igual y más bien siempre ha estado, no es que sea... No, siempre ha estado la frivolidad, Sí, porque pero bueno, yo al menos no considero que hubo una época dorada donde la gente era profunda, filosófica, buena lectora, un poco lo que hablábamos el otro día, una nostalgia, pero de que no existió una edad dorada. Todas las edades tienen claroscuros, tienen actos de genialidad, de bestialidad. No hay. Ahora sí que la época dorada está realmente en el mito. El mito que, por cierto, puede encarnar en cualquier momento, ¿no? Transfigurado en situaciones de nuestra cotidianidad. Pero, ¿qué pasado fue mejor? Pues a veces el personal, y hasta eso, ¿no? En nuestro propio pasado personal hay cosas buenas, malas, en un balance. Tendemos a la nostalgia o a considerar que el pasado fue mejor. pues lo que pasa es que el pasado sí fue mejor porque lo estamos viendo en el retrovisor, pero Y cuando lo desde un estábamos presente que tal vez no viviendo, es muy cómodo, ¿no? claro,
Pero cuando lo estábamos viviendo no era tan bueno, No. no nos dábamos O incluso cuenta. si el presente es más cómodo, sí podemos reconocer pues, que tal vez el pasado no lo fue. Pero yo no podría decir que el pasado fue mejor porque estaría muy incomunicado, estaría sin Y todos hubo los días buenos y recursos. días Hubo malos, días malos, hubo horas días terribles buenos, y horas bastante. felices, Sí, sí, las hubo. las horas Sí, felices. sí, las hubo. Y también horas terribles. También Claro, y en el futuro igual se van a pero combinar. esa es la vida. Esa complejidad que nos hace ahora reflexionar que pasado, presente y futuro no tienen ninguna preponderancia. Incluso también uno puede pensar en el futuro como algo esperanzador, sí, y no está dado, también está abierto, ¿no? Ahora sí Sí, que depende del cristal con que se vea, como sí, digamos, el optimista dice, lo mejor está por venir. Y es un siempre, es un futuro que nunca llega, y que no está comprado. ¿no? ¿Qué tal que es No está ahora se acabe el seguro, mundo o no no sé? sabemos, ¿verdad? Daniel Caballero, maestro, dígale al licenciado Natarén que cuándo van a terminar de remodelar el Teatro de la Ciudad, que está muy abandonado. Esa es una muy buena pregunta. Este es un proyecto amplio porque no es una obra sencilla, sí requiere una intervención en varias fases, que ya se inició la gestión. De hecho, ahorita mismo están trabajando. Si se acercan al vestíbulo por fuera, en las mañanas van a ver gente que está trabajando de parte de la Secretaría de Infraestructura, pero no es una serie de intervenciones muy sencillas. Entonces ya se inició, pero sí va a tardar un cierto tiempo. De todos modos, pues los mantendremos informados y cuando Pero se está gusten, trabajando. sí, sí, incluso si pasan mañana van a encontrar gente en el vestíbulo con andamios y que están, ¿no?, haciendo lo que Hay en ese inversión. momento toca, sí. Sí, o sea, hay una preocupación genuina del gobierno del Estado, ¿no? Por atender eso. De hecho, o sea, todo el año se vino atendiendo lo que se ha podido, pero sí, sí, sí hay una voluntad de expresa, ¿sí? Claro. Bueno, pues, don Daniel Caballero, ya tiene usted la respuesta de aquí del maestro. Vamos a un corte. Con Gasolinera La Fuente, por favor. Gasolinera La Fuente, ya sabe usted que ahí en La Fuente usted puede cargar su tanque con toda confianza y sobre todo en las mejores condiciones de sombra, de confort, de comodidad. Y siempre los litros son completos. Ahí en Gasolinera La Fuente. Le voy a decir una cosa. El otro día yo no me fijé digamos, en el marcador de la gasolina y por poco me quedo sin gasolina. Entonces me metí a una gasolina, la primera que encontré, para echarle, dije, pues, ponle 20 litros. Los medí con ¿cuánto debía ser? No, yo creo que me pusieron 15 y me cobraron los 20. Oiga, no, es que sí, ahí dice 20 litros, su bomba dice 20 litros. No, en La Fuente son los litros completos, siempre lo verifico yo personalmente. Gasolinera, La Fuente, está en La Fuente, el punto referencial más seguro de aquí y más conocido de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Gasolinera, La Fuente. Bueno, regresamos a nuestra conversación acerca de el inicio del siglo XXI, que ya cumplió su primera cuarta parte. Sí, en sentido cronológico Entra en la segunda cuarta parte. ya 2026, todavía con resabios del siglo XX y posiblemente también se vislumbra lo que sea la siguiente centuria, si es que hay. Si es que hay, porque estamos el mundo está armado hasta los Que siempre dientes. se dice, ¿no? Bueno, anuncian el fin del mundo desde hace mucho tiempo, Sí, sí, siempre, pero pero ahora digo, desde los años 60 parece una posibilidad un tanto más a la mano por el asunto nuclear, ¿no? Un claro, botón y se activa todo. bueno, vea usted cómo atraparon a Maduro con mucha tecnología. Que En operaciones similares sean, pero no, No, claro, se ha hecho más no, sofisticado al paso de los muy años. sofisticado. Sí, La gente quedó ciega y sorda, la gente que lo cuidaba quedó ciega y sorda sí momentáneamente hay una intervención. y entraron con
y los radares no detectaron nada. No, hay una tecnología que asusta. O sea, ya parece de película. Y esto es lo visible, ¿no? Al ciudadano común. Sí. ¿Quién sabe realmente el avance Mire, tecnológico a esta que logra computadora, hacer? yo abro, por ejemplo, el sistema Word en esta computadora y si quiero, le dicto y escribe. Sí, Sí, estamos en 2026. Esto yo lo vi en la NASA, me invitaron a la NASA en 1986. ¿Hace qué? 40 años 40 años. entre el desarrollo y que el ciudadano de a pie lo tenga. Hace 40 años y me dijo, abrieron una computadora, una laptop, que todavía no había laptops. Sí, en el mercado, En ¿no? el mercado no había Sí. laptops. Ahí en la NASA abrieron una laptop y me dice mi amigo, era primo político, pasaba una prima mía. Me dijo, mira, háblale y va a escribir. Entonces le empecé a hablar eh, en el inglés mal masticado que yo hablo. Y escribió bien, ¿verdad? Dice, esto se va a poner en el mercado dentro de 20 años. No, pasaron 30. Pues sí, desde los años 90 Entonces, ¿qué habrá ya ahorita? se dio a conocer la clonación de una oveja. Sí, En los años 90, 90, ¿sí? ¿en qué irá la No biología y la sabemos, nanotecnología y no todo esto? sabemos, no sabemos. Por eso, sí hay una base para pensar que se puede acabar todo esto cuando alguien se sienta más poderoso que el otro, ¿no? Que de sentirse ya se sienten, Ya se sienten, sí, pero al ser pero que varios que ejecuten, sienten lo mismo, entre ellos se contienen. se contienen. Eso es cierto, porque ahora ya está hablando Putin, ayer estaba hablando allá en Rusia, de el corredor transantártico, Ok, transártico, está en el Ártico, arriba, ajá. arriba, transártico. Y entonces tiene los mejores buques rompehielos del mundo para llegar, y entonces llegan tranquilamente hasta Alaska, por mar, Sí, se asoman a América. se asoman a América. De ahí la importancia que La América y los importancia americanos geopolítica, tengan presencia cerca de ahí, sí, 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 allá sí. como por Groenlandia y todo. Sí, no, ya quieren Groenlandia, ya los gringos quieren Groenlandia, no sé, está el mundo de cabeza, ¿no? Sí, Yo no había visto que alguien se hubiera interesado por Groenlandia, siempre lo veíamos como un copo de nieve y ya, pero al interesarse uno se interesa a otro y esto y sucede mucho, descubren ¿no? Algo todo no lo era que hay. inútil hasta que todo el mundo lo empieza a ver. Claro, Mario Vega Román, ¿cómo estás, mi querido Mario? ¿Qué novedades? Sebas Sánchez también está aquí. Está también eh, Enrique Hernández. Saludos, saludos. Bueno, respecto a la filosofía, apunta tiene un norte, la filosofía actualmente. Ahí el indicado para responder sería nuestro amigo Raúl Vázquez, que está más abocado a esas tareas y otros amigos más. Pero yo creo que todas las disciplinas y específicamente las humanísticas tienen el desarrollo de ciertas, digamos, líneas discursivas o ciertas doctrinas, ciertas teorías que ya se han venido desarrollando desde el 20, desde el 19. Hay una tradición filosófica Que, bueno, hay una tradición filosófica y otras desde Homero. tradiciones y poéticas. Habría que hablar de la continuidad y de la tradición en todas esas, ¿no? Eh, por lo menos lo que sí sabemos es que actualmente existen escritores, sea de filosofía o de literatura o de poesía específicamente, que vienen de una tradición. Yo voltearía más a ver a la tradición. Soy más dado a los cánones y a las tradiciones. No, Porque no sabe uno qué va a ser efímero, ¿no? sí, no, hay que montarse sobre lo que ya tiene unas profundísimas raíces. ¿Y qué va a Y de ser ahí efímero? agarrarse cuando pues, venga lo que venga, ¿no? Ahora, los estoicos decían lo que nos dice Edith Biester. Había que abrazar la incertidumbre. Sí, yo no estoy tan empapado, pero de los estoicos.
pero sí de Séneca, por supuesto, las cartas. Claro. Y hay algo en Séneca que dice que no es que nos haga falta tiempo, ¿no? Sino que nosotros no Nosotros lo no lo empleamos, usamos. palabras más, palabras Sí, menos. no lo usamos bien. Yo me iría sobre obras específicas, ¿no? Que es realmente, o sea, yo puedo hablar, por ejemplo, de eso, de Séneca, porque en algún momento lo tuve en las manos y me llamó mucho la atención ese pasaje, que además es muy conocido. Y pensar en Séneca, que además es una filosofía muy Y él práctica, dice ¿no? también que aprender a vivir nos lleva toda la vida. Sí, que un poco lo que se decía hace rato. Sí, es una filosofía que tiene que ver más con lo práctico, es menos especulativa, menos metafísica, ¿no? Aunque Sí, 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 sí. y de ahí también que, pues por ejemplo, Séneca pues, fue consejero del poder. De Nerón, Ese de es un caso Nerón. muy curioso Caray, fue el que educó a Nerón. y que luego lo condena, ¿no? Sí, no, él es el que lo manda a matar y Y él se mata de a sí origen de mismo. la península, es hispánico, ¿no? Sí, sí, sí. Él, Por él es cierto, peninsular, no es sí. peninsular. El caso de Es de Marco la Aurelio, Hispania. de la Hispania. Hispania fecunda, diría Rubén Darío, Trajano y él son los dos emperadores de hispanos. origen, Sí, sí, de la península. Bueno, el caso de Marco Aurelio, que es un emperador. Qué sí, curioso, un emperador filósofo. sí. Bueno, hay casos, yo pienso mucho en Sarmiento en Argentina, ¿no? Que es un pensador y al mismo tiempo, pues es un presidente. Aquí Vasconcelos, no presidente casi, pero fue titular de educación y es un hombre, es un filósofo. Es un filósofo y estuvo en la antesala Sí, de la presidencia de la sí, sí, República, sí, ¿no? sí. ¿Será que en la actualidad que necesitamos presidentes filósofos? Pues, pues Yo creo que no. yo creo que necesitamos que sean lo que sean, pero que cumplan su función. Porque también el que Vasconcelos hubiera llegado, o el caso de Sarmiento, eso no asegura. No garantiza No, nada. no, porque no es un bagaje intelectual lo que asegura una conducta ética, por ejemplo. Los valores los puede tener una persona que no tenga una cultura libresca. Creo que son más necesarios los valores éticos, morales, Claro. al estar al frente de una responsabilidad pública o social, que un despliegue de De erudición. erudición, porque hay eruditos totalmente amorales, Sí, ¿no? Y terribles. Y terribles. gente que no ha tenido una formación y que es admirable, ¿no? Su conducta, ¿no? Sí, claro. Pues, el respeto a sí mismo, a los otros, la generosidad, una serie de valores, ¿no? Que no tiene que ver con un conocimiento de las De los diversas libros, disciplinas y del sí, saber. claro. Claro, porque además lo libresco suena peyorativo, Bueno, ¿no? además, sí, sí, decimos eso. Porque hay quienes, si lo aprendido No no nos nos transforma, no modifica la nos hace mejores conducta, personas. no nos hace mejores personas, pues somos un archivo. Sí, porque además creo que es más importante ser una mejor persona que una persona que recuerde muchas cosas Claro. o que sepa muchas cosas, ¿no? Sí, es mejor ser persona en el sentido humanístico que ser una biblioteca caminando. No, bueno, para eso está la biblioteca como tal y ahora Y la ahora internet está la que nos computadora, permite investigar muchas cosas. sí, claro, y que no necesitamos Ese es el más. problema de la deshumanización. Incluso una persona que tenga mucha cultura o mucho conocimiento puede estar deshumanizada. Y es como un Sí, contrasentido, porque pensaríamos que un humanista, alguien que ha cultivado el estudio y el conocimiento, pues también debe tener la sensibilidad para ver por el bien común, por ejemplo, el cuidado de claro. los otros, empezando por sí mismo, por su familia. Personas con valores no necesitaron haber leído a los profundos filósofos. No, incluso pues con la educación básica que puedan haber recibido de sus figuras de autoridad, ¿no? Y eso haya cimentado una psique más o menos sana, más o menos normal, normal en el sentido freudiano de poder trabajar y amar, Sí, claro. trabajar y amar, que es transformar el entorno y Relacionarse coexistir con los con los demás, otros convivir armoniosamente. armoniosamente. Claro, pues todo esto nos lleva a una, digamos, momentánea y temporaria Ajá. conclusión de que estamos en permanente construcción. Sí, estamos abiertos, somos seres abiertos totalmente a esa construcción. Creo que algo que nos va a dar mucha fuerza es estar abiertos a ella. Eso permite también que nuestra interioridad no envejezca.
Yo conozco muchos casos de gente que tiene muchos más años que yo y que incluso tiene más fuerza, más vitalidad. ¿Por qué? Porque siguen abiertos a ese asombro originario ante la realidad, porque ante el universo, la realidad, pues todos somos nuevos, todos estamos en el primer día del mundo, todos somos Adán. Sí, Y esa es un tanto la inocencia del poeta de la que hablaba Hölderlin. Y esa es tal vez la fuente de la eterna juventud, Holderlin, sí. ¿no? Es la fuente de la eterna juventud. Ese Sí, es que el dorado, amanezcamos con ganas de aprender, como ¿sí? nos De decía descubrir aquí, qué sigue. como nos decía quién, ya, Tadeo Kundapí. No, ese es, lo que proponía Tadeo Kundapí, era abierto al aprendizaje. Entonces, Salir al encuentro, salir de y salir nosotros a mismos, asombrarse. asombrarse, que es vivir en un continuo enamoramiento de la vida, de la realidad. Pues bueno, el amor tiene mucho de eso, es un encuentro con el otro, Claro. de dejar de ser yo por un momento y abrirme a lo que no soy, a lo distinto, ¿no? Un poco entrando como a la teoría del amor, ¿no? Que pues puede ser amoroso a una pareja o a cualquier otro sujeto objeto, ¿no? Sí, se puede tener amor a las cosas también, ¿por qué no? Sí, 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 una disposición a abrirse. Por ejemplo, el guitarrista ama su guitarra Sí, y la ama su ve guitarra, y, ama no, la y no- música, y ama la música, ama la actividad, ama la a la actividad ejecución. y llega a compararla como si fuera un ser vivo. Yo tenía un amigo intérprete, maestro, díganle al licenciado Natalén que cuándo van a dónde. Daniel, ¿cuándo van? No entiendo la pregunta. Imagino que es en referencia a lo A lo anterior. Pues, anterior del... bueno, si es alguien que nos está viendo, pues cuando gusten, pues en un horario convencional de oficina los podemos atender. Creo que a eso se refiere. Si a eso se O no sé refiere, si es la misma pregunta de hace rato, pues ya dimos la respuesta, ¿no? claro, ¿cuándo van a terminar de remodelar el teatro de la ciudad? Está muy abandonado. Ah, bueno, pues eso ya lo contestó. Ojalá que ya pudiéramos tener una respuesta. Pues se nos fue el tiempo. Vamos a cerrar aquí. Sí, empezamos un poquito antes y vamos a cerrar así el primer programa Programa del año. del año, ¿no? ¿Qué nos va a recomendar para leer? Yo quiero, si me permiten un minuto, compartirles un poema de Borges, el poema de los dones, donde dice Borges, este pues es muy conocido: A ver, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Las albas a su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos, como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega, enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan por los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto,
que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, que es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Que Borges soñaba, dice que sueña que el paraíso era una gran biblioteca y lamentaba mucho estar ciego, pero qué ironía que Dios le dio los dones, le dio los libros y la ceguera, ¿no? Sí, y un conocimiento extraordinario de diversas tradiciones y culturas, no solo en lengua española, sino alemana e inglesa. Sobre todo el inglés victoriano. No, Dice que cuando leemos los ensayos de Borges es de una erudición y remite y cita tantos autores, tanto los más conocidos como otros. Por algo imaginaba que el paraíso era una biblioteca. Un hombre absolutamente intelectual, pero que no por esto su poesía deja de ser emotiva para el lector, con una profunda dimensión humana. Yo no sé y hasta muy qué punto, intelectual, y muy es muy compleja, pero al intelectual. mismo tiempo no es oscura, No, no, es no, no, clara. es muy clara. Para mí es muy diáfano, Borges. Diáfano, nos transmite lo que posiblemente sintió y nos hace sentir algo distinto, ¿no? Sí, sí, No, Borges es un gran poeta y es un un gran genio. cuentista y un gran ensayista, Como no se acuerda de Funes el Memorioso, es que son variaciones de este deseo de abarcar la totalidad del conocimiento. sí, Bueno, el claro. Aleph, poder ver en todo tiempo, todo lugar, ¿no? Esta ansia de totalidad, que él lo recuerda mucho y recuerda a Mallarmé y recuerda a los antiguos, el gran libro del mundo donde está todo. Por eso también se interesa por la Kabbalah en algún momento, ¿no? Aunque con cierto agnosticismo, porque pues él no es Con un cierta creyente pleno. distancia, porque él se quedó nomás. Toda la mística y toda la Muchos, religión pero no le parece muy muchos próxima. misterios de la mística, precisamente, nada más los nombra, pero guarda distancia. Sí, él es ajeno, no es ateo, tampoco es un creyente. No, claro que Es no un es ateo, continuo escéptico sí, y escéptico de sí mismo, tampoco él se pero toma muy en aquí serio. se ven en los dones, se ve que no es ateo. No, Dice que el otro que está haciendo las cosas y todo eso, es el la que gran no es, otro que puede ser Dios, que puede sí, que ser puede la ser Dios, muerte, o incluso el otro que nos habita, esa región sí, desconocida de la mente que es el inconsciente, pero no, estructurado como ahí el lo vería lenguaje, yo decíamos. como el hacedor del todo, porque Que es lo lo que que dice llaman ahí, el gran otro, el gran ¿no? En otro, sí. psicología, que identifican con Sí. la idea de Dios. No, pues es muy interesante. Borges Borges inagotable, a mí me es parece inagotable, fascinante. es inagotable. Bueno, y cuando se pone a criticar a este Hernández, cuando hace el análisis de Martín Fierro, es genial, Un absolutamente conocedor genial. de su propia tradición y que además puede ser transgresor de lo que en su propia tradición argentina se consideraría intocable. ¿No? Él pone en cuestión muchas cosas, incluso también se distancia de ciertos autores Pero también canónicos. es respetadísimo en Argentina, Sí, no es una es autoridad, una bueno, autoridad y mundial. mundial, O sea, pero en Argentina que a veces son tan delicados, por ejemplo, son muy dados al psicoanálisis, muy dados a ciertas tendencias pues mágicas. los que comprendan bien el psicoanálisis, como la mecánica cuántica y todas estas cosas tan difíciles para el público en general, pues van a admirar a Borges. Ahora, creo que a Porque Borges, toca esas luces de sí, repente, siempre. sí, luces tan hondas, pero también pues una cuestión política, ¿no? Hay gente que niega a Borges por algún asunto político, en No, Argentina misma y aquí y en todos ese lados. es otro momento. Sí. Yo le agradezco mucho al maestro No, José gracias a Nacarén usted, maestro haber, Enrique García Cuella. Siempre es un privilegio estar con usted y con su público. bueno, es un público de primerísima, sí. Sí, totalmente. Alejandro Sánchez, buenas noches, maestro. Irmita Luti, Fabián Fernández, Hilda Margot Pimentel. Uy, qué bueno que se reunieron. Van a seguir viéndolo. Este video se queda y luego va acumulando más vistas, cada vez más repeticiones. Y es la ventaja
de este medio. Soy Enrique García Cuellar, le agradezco a usted en primer lugar su atención, su participación, siempre interesante. Le agradezco a Sharon Ortiz la producción de este programa y agradezco sobre todo también ahora el escenario, el magnífico escenario que nos ofrece el restaurante Tox de aquí Plaza Las Américas. Venga, la comida es deliciosa, la atención es de primera y yo pues como ahora me cambié a una casa y tengo la ventaja de que me queda cerca, pues no tengo más que disfrutar más seguido estos sabores deliciosos de Tox. Y aquí se encuentra mucha gente conocida. Además, Sí, eso, coincidimos con amigos. sí, un saludadero aquí. Me alcancé a ver a una persona cuando estaba yo poniendo aquí la computadora. Me dijo, ay, soy Paco López. Ay, ¿qué tal, Paco? No lo he visto, pero se encuentra uno aquí a personas que quizá ha dejado usted de ver durante mucho tiempo. Dese una vuelta aquí al Top de las Américas y verá que se encuentra con alguien y le va a dar mucho gusto saludar y mucho gusto saborear el inigualable, la inigualable cocina de Tox, restaurante Tox. Muy buenas noches.